Mi nombre es Ramón Arellano Félix, pero en la calle me conocían como El Rayo. Antes de que cumpla los 20 años, ya había visto más cadáveres que un forense de toda su carrera. Antes de que tuviera edad para entrar a un bar legalmente, ya había torturado a hombres hasta hacerlos llorar como niños. Y antes de que aprendiera a manejar correctamente un carro, ya sabía desarmar y armar un cuerno de chivo con los ojos vendados. Esta es mi historia. Esta es mi confesión. Y te juro por la vida de mi madre que cada palabra que vas a escuchar es verdad, aunque preferiría que fuera mentira. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1964. Mi familia no era pobre, pero tampoco nadábamos en dinero. Mi padre, Benjamín Arellano, era un hombre trabajador, de esos que se levantaban antes del amanecer para ir a chambear en lo que fuera. Mi madre, doña Alicia, era una mujer religiosa, de esas que iban a misa todos los domingos y le rezaban al Santo Niño de Atocha para que sus hijos no se metieran en problemas. Éramos 7 hermanos. Yo era el quinto, y desde chico siempre fui el más inquieto, el más rebelde, el que no se dejaba de nadie. Crecí en un barrio donde la única salida era el narco o la tumba. No había de otra. Veías a los mayores, a los que tenían 20, 25 años, paseándose en camionetas del año, con cadenas de oro que pesaban más que un ladrillo, con morras guapísimas colgadas del brazo. Y luego veías a tu jefe, a mi papá, regresando del trabajo con las manos destrozadas, con la espalda jorobada, ganando una miseria que apenas alcanzaba para frijoles y tortillas. Yo tenía 12 años cuando me dije a mí mismo, yo no voy a terminar así. Yo voy a ser de los que mandan, no de los que obedecen. Mi primer contacto con la maña fue a través de mi hermano mayor, Benjamín. Él ya andaba metido en el negocio, haciendo mandados para los Arellano Félix, que en ese entonces todavía no eran el cártel que todos conocen hoy. Eran apenas un grupo de tipos ambiciosos que estaban empezando a mover mota y coca por Tijuana. Mi hermano Benjamín era inteligente, calculador, frío. Yo lo admiraba como si fuera un dios. Él fue quien me metió en esto. Él fue quien me enseñó que en este negocio o matas o te matan. Él fue quien me dio mi primer arma. Una escuadra calibre 38 oxidada que parecía que se iba a desbaratar en cualquier momento. Y él fue quien me dijo algo que nunca olvidé. Ramón, en este mundo no hay espacio para los débiles. O te haces respetar o te entierran. Tenía 13 años cuando hice mi primer trabajo. No era nada del otro mundo. Solo tenía que llevar un paquete de un punto A a un punto B. No me dijeron qué había adentro, pero yo sabía. Todos sabíamos. Era droga. El paquete pesaba como 2 kilos, envuelto en cinta canela, y lo llevaba en mi mochila de la escuela, entre los cuadernos y los lápices. Recuerdo que iba en el camión, sudando como si estuviera en un sauna, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Cada vez que veía a un policía, sentía que me iba a dar un infarto. Pero llegué al punto de entrega. Le di el paquete a un tipo gordo con bigote que olía a cigarros baratos. Él me dio un sobre. Adentro había 500 pesos. 500 pesos. Mi papá ganaba eso en una semana. Yo lo gané en 2 horas. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por la adrenalina, por la emoción, por la sensación de poder que sentí cuando abrí ese sobre y vi esos billetes. Me sentí invencible, me sentí importante y quería más. Los siguientes meses hice lo mismo. Mandados, entregas, pick-ups, nada peligroso. Pero yo quería subir. Quería estar donde estaba mi hermano Benjamín, donde estaban los que de verdad ganaban dinero. Entonces un día, cuando tenía 14 años, mi hermano me llevó a una reunión. Era en una casa de seguridad en las afueras de Tijuana.
Una casa vieja, de paredes descascaradas, con rejas en las ventanas y un portón de metal. Entramos. Adentro había como 10 tipos, todos armados, todos con caras de pocos amigos. Y en el centro, sentado en una silla de plástico como si fuera un trono, estaba Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el capo de capos, el hombre que en ese momento controlaba todo el narcotráfico en México. Nunca olvidaré esa primera vez que lo vi. Era un tipo de estatura media, delgado, con bigote, con lentes. Parecía contador, maestro de escuela. Pero sus ojos tenían algo. Una frialdad, una oscuridad que te hacía sentir que si le caías mal, te borraban del mapa sin pensarlo 2 veces. Él me miró, me analizó, y luego le dijo a mi hermano, ¿este es el chamaco del que me hablaste? Benjamín asintió. Sí, padrino. Es mi hermano Ramón, es listo, es obediente, y tiene huevos. Félix Gallardo sonrió. Vamos a ver si es cierto. Me llevaron a un cuarto trasero. Había un tipo amarrado a una silla. Estaba golpeado, con la cara hinchada, sangrando por la nariz y la boca. Estaba llorando, suplicando. Decía que él no había robado nada, que él era inocente, que por favor no lo mataran. Félix Gallardo entró detrás de mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo, este pendejo nos robó. Nos quitó 10 kilos de coca y pensó que no nos íbamos a dar cuenta. Ahora tiene que pagar, y tú vas a ser quien lo haga pagar. Me puso una pistola en la mano. Una 9 milímetros. Pesada, fría. Mátalo, me dijo. Así nomás, como quien pide un café. Yo tenía 14 años. Nunca había matado a nadie. Ni siquiera había disparado un arma de verdad. Solo había practicado con botellas en el desierto. Miré al tipo. Él me miraba a mí. Sus ojos suplicaban. Decían, no lo hagas. Por favor, tengo familia, tengo hijos. Pero yo sentí la mirada de todos los demás. De mi hermano, de Félix Gallardo, de los otros sicarios. Y entendí que si no lo hacía, yo iba a ser el siguiente en esa silla. Así que levanté el arma, apunté y jalé el gatillo. El estruendo fue ensordecedor. El retroceso del arma me dolió en la muñeca. Y el tipo cayó hacia atrás con la silla, con un agujero en medio de la frente, con los ojos todavía abiertos, mirando al techo. La sangre empezó a salir. Mucha sangre. Más de la que pensé que tendría un ser humano. Y el olor. Ese olor a pólvora, a sangre, a mierda literal porque el tipo se cagó encima cuando murió. Ese olor se me quedó pegado en la nariz durante días. Me quedé parado ahí, temblando, con el arma todavía en la mano. No podía moverme. No podía hablar. Entonces Félix Gallardo se acercó, me quitó el arma y me dio una palmada en la espalda. Bien hecho, morro. Ahora eres uno de nosotros. Los otros empezaron a aplaudir, a reírse. Mi hermano Benjamín me abrazó. Estoy orgulloso de ti, carnal. Y en ese momento, en lugar de sentir culpa, en lugar de sentir remordimiento, sentí orgullo. Sentí que había pasado una prueba, que ahora era alguien, que ahora era un hombre. Esa noche me dieron $1000, $1000 por apretar un gatillo, por quitarle la vida a un desconocido. Y yo, en lugar de tirar ese dinero, en lugar de arrepentirme, fui y me compré ropa nueva, tenis de marca, y me sentí como un rey. Porque eso es lo que hace el narco con los chavos. Te convierte en alguien, te hace sentir poderoso, te hace creer que eres invencible. Y cuando tienes 14 años y nunca has tenido nada, esa sensación es una droga más fuerte que cualquier coca o heroína. Después de esa noche, todo cambió. Ya no era el morro de los mandados, ahora era sicario. Ahora era de los que hacían el trabajo sucio. Y créeme cuando te digo que el trabajo sucio en el narco es peor de lo que puedas imaginar. No es como en las películas, donde el tipo malo muere rápido con un balazo en la cabeza. No. Aquí las cosas son lentas,
dolorosas, diseñadas para mandar un mensaje. Mi especialidad se volvió la intimidación. Me mandaban a convencer a gente que le debía dinero a la organización, o a comerciantes que no querían pagar la cuota, o a policías que se pasaban de listos. Y yo hacía mi trabajo con eficiencia. Llegaba con otros 2 o 3 morros, siempre armados hasta los dientes. Tocábamos la puerta, y cuando la abrían, entrábamos como torbellino. Rompíamos todo. Golpeábamos a quien estuviera adentro. Y dejábamos el mensaje bien claro. O pagas o te cargamos. Simple. Directo. Pero hubo veces donde no bastaba con amenazar. Hubo veces donde teníamos que cumplir la amenaza. Recuerdo una vez, debía tener 15 años ya. Me mandaron a levantar a un tipo que le había quedado mal al cártel. El tipo se llamaba Jesús, el Chucho. Tenía una tiendita de abarrotes en un barrio de clase media. Parecía buena gente, casado, con 3 hijos. Pero había cometido el error de pensar que podía jugar con nosotros. Pensó que podía quedarse con un cargamento y venderlo por su cuenta. Grave error. Lo levantamos en pleno día. Yo iba manejando. Otros 2 iban conmigo. Esperamos a que saliera de su tienda. Se subió a su carro, un Tsuru viejo todo raspado. Y cuando arrancó, nosotros lo chocamos. Suave, pero suficiente para que se detuviera. Nos bajamos, le apuntamos. Bájate, Chucho, no te hagas pendejo. Él sabía lo que venía. Se puso pálido. Empezó a suplicar. Por favor, yo les puedo pagar, denme chance, tengo familia. Pero nosotros no estábamos ahí para negociar. Lo subimos a la camioneta, lo encintamos y nos lo llevamos a una casa de seguridad. Una de esas casas que el cártel tiene por toda la ciudad. Casas normales por fuera, pero por dentro son centros de tortura. Lo metimos a un cuarto que no tenía nada más que una silla, una mesa y herramientas. Muchas herramientas, pinzas, cuchillos, baetes, cables y un soplete. El soplete era lo peor. No voy a entrar en detalles de lo que le hicimos a ese pobre desgraciado. Solo te voy a decir que duró 3 días. 3 días de gritos, de súplicas, de promesas de que iba a pagar, de que iba a conseguir el dinero, de que por favor lo dejáramos ir. Pero las órdenes eran claras. Que sufra, que sirva de ejemplo, y nosotros cumplimos. Al tercer día, cuando ya no quedaba casi nada de él, cuando ya no podía ni gritar porque tenía la garganta destrozada, le dimos el tiro de gracia, y su cuerpo lo dejamos tirado en un lote baldío, con un narcomensaje clavado en el pecho. Esto les pasa a los que traicionan. Yo tenía 15 años y ya había visto morir a más de 20 personas. Algunas por mi mano, otras por la mano de mis compañeros. Y lo peor es que ya no sentía nada. Ya no me temblaba la mano. Ya no me daba asco la sangre. Ya no me importaba si el tipo tenía familia o no. Para mí solo eran trabajos, encargos. Y entre más hacía, más me pagaban. Y entre más me pagaban, más me gustaba. A los 16 años ya tenía mi propia camioneta. Una Suburban negra, blindada, con vidrios polarizados. Traía cadenas de oro, relojes Rolex que me daban los jefes como bonos. Andaba con morras que parecían modelos. Iba a antros donde no entraba cualquiera. Y todo el mundo me respetaba. Bueno, no me respetaban, me temían, que no es lo mismo, pero se siente igual de bien. Mi hermano Benjamín ya era uno de los jefes principales del cártel de Tijuana. Él manejaba las rutas, las conexiones con Colombia, el lavado de dinero. Era el cerebro. Yo era el músculo. Él planeaba, yo ejecutaba, y juntos éramos imparables. O eso creíamos. Porque en este negocio, por más alto que subas, siempre hay alguien que quiere tumbarte. Siempre hay alguien que te tiene envidia. Siempre hay alguien esperando el momento perfecto para clavarte el cuchillo por la espalda. Y ese alguien
En mi caso, resultó ser el gobierno. Pero eso es historia para después. Por ahora solo quiero que entiendas una cosa. Cuando entras al narco, no entras por la puerta. Entras por un agujero. Y ese agujero te lleva directo al infierno. Y cuando ya estás adentro, cuando ya probaste el dinero fácil, el poder, el respeto falso que te dan las armas y el miedo que provocas, ya no puedes salir. Ya no hay vuelta atrás. Te conviertes en un monstruo. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. A los 17 años ya era conocido en todo Tijuana como El Rayo. Me pusieron ese apodo porque era rápido. Rápido para sacar el arma, rápido para jalar el gatillo, rápido para desaparecer después de un trabajo. No me gustaba perder tiempo. Llegaba, hacía lo que tenía que hacer y me largaba. Limpio. Profesional. O al menos eso pensaba yo en ese entonces. Como si matar gente pudiera ser algo profesional. El cártel de Tijuana ya no era el grupito de ambiciosos que había conocido a los 14. Ahora éramos una organización masiva. Controlábamos toda la frontera de Baja California. Movíamos toneladas de coca que venían de Colombia directo a Estados Unidos. Teníamos policías, jueces, políticos, militares en la nómina. Hasta el pinche alcalde nos mandaba saludos en Navidad. Todo mundo sabía quiénes éramos. Y todo mundo sabía que meterse con nosotros era firmar tu sentencia de muerte. Mi hermano Benjamín era el estratega, el que negociaba con los colombianos, el que lavaba el dinero a través de negocios legales, restaurantes, hoteles, casinos. Mi hermano Ramón, sí, me llamaba igual que yo porque mi papá no era muy creativo con los nombres. Manejaba la seguridad y las rutas de distribución en Tijuana. Mi hermana Enedina se encargaba de las finanzas. Era la única mujer en la cúpula y era más cabrona que todos nosotros juntos. Y yo era el encargado de limpiar los problemas. El exterminador, el que hacía que la gente desapareciera. Teníamos una red de casas de seguridad por toda la ciudad. Casas donde interrogábamos a traidores, donde escondíamos cargamentos, donde planeábamos operativos. Una de esas casas estaba en la Colonia Libertad, cerca de La Garita. Era una casa de 2 pisos, pintada de amarillo, con un portón negro. Por fuera parecía casa de familia normal. Por dentro era una cámara de tortura. Ahí llevamos a un tipo que se hacía llamar El Güero. Era un narquillo de poca monta que había estado vendiendo coca cortada con basura, robándose la mercancía del cártel y haciéndose pendejo. Pensó que porque era sobrino de un comandante de la policía judicial, nadie lo iba a tocar. Se equivocó. Lo levantamos un martes en la noche. Salía de un bar en la zona norte, bien pedo, con 2 morras colgadas de los brazos. Ni cuenta se dio cuando nos le acercamos. Uno de mis morros, el chino, le puso la pistola en las costillas. No te muevas, güero, o aquí mismo te quedas. El tipo intentó correr. Grave error. El chino le dio un cachazo en la nuca que lo tiró al suelo. Las morras empezaron a gritar. Yo les apunté. Cállense y lárguense si quieren seguir vivas. Se fueron corriendo con los tacones en la mano. Subimos al güero a la camioneta. Iba sangrando, quejándose. Yo no hice nada, yo no hice nada. Repetía como disco rayado. Le di un golpe en la cara. Cállate, ya sabemos todo. Y sí sabíamos todo. Teníamos informantes por todos lados. Sabíamos cuánto había robado, a quién le había vendido, cuánto había ganado. Y ahora iba a pagar. Llegamos a la casa amarilla. Lo bajamos. Lo arrastramos hasta el sótano. Ahí había una silla de metal atornillada al suelo. Lo sentamos. Lo amarramos con alambre de púas. No cinta, alambre. Así cada vez que se moviera, se cortaba. Y empezamos. Las primeras 2 horas fueron solo golpes, puños, patadas,
bates. Queríamos que hablara. Queríamos que nos dijera quién más estaba involucrado, quién le compraba la mercancía, quién lo estaba protegiendo. Pero el güero era necio. Decía que él trabajaba solo, que nadie más sabía, que por favor ya lo dejáramos ir. Mentiras. Todo mentiras. Entonces trajeron el soplete. El chino era experto con eso. Prendió el soplete, la flama azul brillando en la oscuridad del sótano. Última oportunidad, güero. ¿Quién más está contigo? El tipo empezó a llorar. Nadie, lo juro por mi madre, nadie. El chino le acercó el soplete a la pierna. El olor a carne quemada llenó el cuarto. Los gritos del güero eran tan fuertes que tuvimos que ponerle una toalla en la boca para que no se escucharan en la calle. Después de 3 horas, finalmente habló. Nos dio nombres. Nombres de policías que lo protegían. Nombres de distribuidores que le compraban. Nombres de otros narquillos que también estaban robando. Apuntamos todo. Y cuando ya no tenía nada más que decirnos, cuando ya había cantado todo, le di el tiro. Uno solo, en la sien. Cayó con todo y silla. Su sangre se mezcló con el agua sucia que había en el piso del sótano. Así era un día normal en mi vida. Levantones, interrogatorios, ejecuciones. Y luego, como si nada, me iba a cenar tacos, a tomar cerveza con los compas, a cogerme a alguna morra en un hotel de lujo. La violencia y el placer se mezclaban, se volvían lo mismo, se volvían rutina. Pero no todo era sangre y muerte. También había fiestas. Fiestas que no te puedes ni imaginar. Fiestas donde corría el alcohol como agua, donde había montañas de coca en las mesas, donde las morras más guapas de Tijuana y Los Ángeles se paseaban en bikini. Fiestas donde llegaban cantantes famosos, futbolistas, actores de telenovelas. Todos querían estar cerca de nosotros. Todos querían un poco de ese poder, de ese dinero. Recuerdo una fiesta en particular. Fue en una mansión en Rosarito, frente al mar. La organizó mi hermano Benjamín para celebrar un cargamento exitoso. Habíamos movido 2 toneladas de coca pura a California sin que nos cacharan. Eso significaba millones de dólares. Millones que se repartían entre todos nosotros. Llegué en mi Suburban con 2 de mis escoltas. En la entrada había como 20 camionetas de lujo. Adentro, la casa estaba llena. Había más de 100 personas. Banda en vivo tocando corridos. Una alberca llena de gente desnuda. Mesas con comida que parecía banquete de boda. Y en una mesa aparte había coca. Mucha coca, organizada en líneas perfectas, como si fuera un buffet. Me saludaron todos. Rayo, ¿qué onda, carnal? Rayo, ven, échate una línea. Rayo, mira esta morra, está bien buena para ti. Yo me sentía como estrella de rock, como si fuera alguien importante, alguien que importaba. Y la verdad es que en ese mundo sí importaba. Era de los más cercanos a la familia Arellano Félix, era de confianza, y eso significaba poder. Esa noche me puse hasta la madre. Coca, whisky, pastillas, todo. Bailé. Me reí. Me cogí a 2 morras en uno de los cuartos de arriba. Y en algún momento de la madrugada, cuando ya casi todos estaban desmayados o cogiendo, mi hermano Benjamín me llamó a una terraza privada. Ahí estaba él, fumando un puro cubano, mirando el mar. Siéntate, Ramón, me dijo. Me senté. Él me ofreció un puro. Lo acepté aunque no me gustaban. Quiero hablar contigo de algo importante, dijo. Tú sabes que el negocio está creciendo. Cada vez movemos más, cada vez ganamos más, pero también cada vez tenemos más enemigos. El cártel de Sinaloa nos quiere quitar la plaza. Los gringos nos tienen en la mira, y el gobierno mexicano está empezando a presionarnos por órdenes de Washington. Yo asentí. Sabía todo eso. ¿Y qué quieres que haga?, le pregunté.
Él me miró serio. Necesito que seas más que un sicario, Ramón. Necesito que seas un jefe, que manejes tu propia célula, que tengas tu propia gente, que te hagas responsable de mantener la plaza limpia de enemigos. ¿Puedes hacerlo? No lo pensé ni 2 segundos. Claro que puedo, le dije. Él sonrió. Sabía que ibas a decir eso. A partir de mañana eres jefe de sicarios. Vas a tener 30 hombres bajo tu mando. Vas a tener presupuesto ilimitado. Y vas a tener un solo trabajo: eliminar a cualquiera que se meta con nosotros. Esa noche, con apenas 18 años, me convertí en jefe de sicarios del cártel de Tijuana. Ya no era solo el morro que jalaba el gatillo. Ahora era el que daba las órdenes, el que planeaba las ejecuciones, el que decidía quién vivía y quién moría. Y eso, te lo juro, se sentía mejor que cualquier droga. Los siguientes meses fueron una masacre. Literalmente. Hicimos limpia de todo enemigo en Tijuana. Narquillos independientes que no querían alinearse con nosotros, muertos. Distribuidores del cártel de Sinaloa que intentaban entrar a nuestra plaza, muertos. Policías que no aceptaban la mordida, muertos. Periodistas que publicaban cosas que no debían, muertos. Tijuana se convirtió en una ciudad de fantasmas. La gente tenía miedo de salir de noche. Las calles se vaciaban después de las 9. Y nosotros éramos los dueños de todo. Pero con el poder también vino la paranoia. Porque cuando eres el que mata, siempre estás esperando que alguien te mate a ti. Empecé a dormir con una pistola debajo de la almohada. Empecé a cambiar de casa cada semana. Empecé a desconfiar hasta de mi propia sombra. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que eran malas noticias. Cada vez que veía una camioneta desconocida, pensaba que venían por mí. Vivía en un estado constante de alerta, como animal cazado. Y mis hermanos también estaban cambiando. Benjamín se estaba volviendo más paranoico, más desconfiado. Empezó a creer que había traidores dentro de la organización. Empezó a mandar matar gente por simple sospecha. Ramón, mi otro hermano, se estaba volviendo más violento, más impulsivo. Él era el que organizaba las fiestas más locas, el que se metía más coca, el que se cogía a las morras más jóvenes. Y en Edina, ella se estaba volviendo más calculadora, más fría. Ella era la que manejaba los millones que entraban cada mes. Y créeme que eran muchos millones. En el año 1989, cuando yo tenía 25 años, el cártel de Tijuana ya era uno de los más poderosos de México. Competíamos directamente con el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán y con el cártel del Golfo. Pero nosotros teníamos algo que ellos no. Teníamos la frontera más importante. Teníamos Tijuana, y Tijuana era la puerta de entrada a California, al mercado gringo más grande del mundo. Movíamos toneladas cada semana. Coca de Colombia, heroína de Sinaloa, marihuana de Michoacán, todo pasaba por Tijuana. Y todo lo controlábamos nosotros. Teníamos túneles debajo de la frontera. Teníamos avionetas. Teníamos barcos. Teníamos aduaneros comprados. Teníamos agentes de la DEA en la nómina. Éramos intocables, o eso creíamos. Pero la realidad es que nadie es intocable. Y yo estaba a punto de aprenderlo de la forma más dolorosa posible. Todo empezó a desmoronarse en 1993. Ese fue el año en que el gobierno mexicano decidió que ya era suficiente. Ya no podían seguir haciéndose de la vista gorda con nosotros. Los gringos estaban presionando demasiado. La DEA quería nuestras cabezas, y el presidente Salinas necesitaba mostrar resultados para quedar bien con Washington. El primer golpe fue la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el que me había dado mi primera pistola, el que me había convertido en lo que era.
Lo agarraron en Guadalajara. Lo encerraron en el altiplano. Y aunque desde adentro seguía dando órdenes, ya no era lo mismo. Sin él, los cárteles empezaron a fragmentarse. Empezaron las guerras internas. Empezó el caos. El segundo golpe fue el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Esa mamada nos costó carísimo. Porque mira, una cosa es matar narcos, policías corruptos, hasta periodistas metiches. Eso el gobierno lo toleraba, lo veía como parte del negocio. Pero matar a un cardenal, eso ya era otro nivel. Eso ya era tocar lo intocable. Eso ya era declarar guerra contra la Iglesia, contra el Vaticano, contra toda la opinión pública. La verdad oficial dice que fue un error, que los sicarios del cártel de Tijuana confundieron al cardenal con el Chapo Guzmán. Que estaban esperando al Chapo en el aeropuerto y cuando vieron el carro blanco del cardenal, pensaron que era él. Mentiras. Todo mentiras. Yo estaba ahí ese día. Yo sé exactamente qué pasó. Y no fue ningún error. El cardenal Posadas sabía demasiado. Estaba metiendo las narices donde no debía. Estaba investigando las conexiones entre el narco y la Iglesia, entre el narco y el gobierno. Estaba hablando con periodistas. Estaba juntando evidencia. Y mi hermano Benjamín decidió que había que callarlo. Así de simple. Así de brutal. Yo no estuve de acuerdo. Le dije a Benjamín que era una locura, que matar a un cardenal nos iba a traer problemas que no podíamos manejar. Pero él ya estaba paranoico, ya estaba fuera de control. Si no lo matamos nosotros, él nos va a entregar, me dijo. Ya tomé la decisión. O estás conmigo o estás contra mí. Y yo, como el pendejo que era, elegí estar con él. Mandamos a un equipo de 8 sicarios, los mejores, los más letales. Llegaron al aeropuerto en 2 camionetas, esperaron a que el cardenal saliera de su vuelo. Y cuando lo vieron caminando hacia su carro, le cayeron con todo. Cuernos de chivo, ametralladoras, fueron más de 100 disparos. El cardenal cayó en medio del estacionamiento, su sotana blanca manchada de rojo. Sus escoltas también cayeron, y pasajeros inocentes también cayeron porque los pendejos de los sicarios dispararon sin control. Fue una masacre en vivo. Fue nacional, internacional. Las imágenes del cardenal muerto dieron la vuelta al mundo. El Vaticano exigió justicia. Estados Unidos exigió justicia. Y el gobierno mexicano, que antes nos protegía, ahora nos quería ver muertos o encerrados. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Las capturas empezaron. Los operativos militares se intensificaron. Nos congelaron cuentas bancarias. Nos decomisaron propiedades. Y lo peor, empezaron a ofrecer recompensas millonarias por nuestras cabezas. $10 millones por Benjamín Arellano Félix. 5 millones por Ramón. 3 millones por mí. La paranoia se volvió insoportable. Ya no podía confiar en nadie. Cada morro nuevo que entraba a trabajar con nosotros podía ser un infiltrado. Cada llamada podía estar intervenida. Cada casa de seguridad podía ser un operativo militar esperando. Empecé a tomar más coca para mantenerme despierto, para mantenerme alerta. Empecé a tomar pastillas para dormir, porque cuando cerraba los ojos, veía las caras de todos los que había matado. Empecé a tomar más alcohol para olvidar, para no pensar, para no sentir. Y en medio de todo ese caos, mi hermano Ramón cometió el error más grande de su vida. Se enfrentó a los policías en Mazatlán. Fue en febrero del 2002. Llegó la policía a un operativo. Ramón, en lugar de huir, decidió pelear. Sacó su pistola, disparó contra los policías, y los policías le devolvieron el fuego. Le dieron como 15 balazos. Murió ahí mismo, tirado en la calle como perro. Cuando me dieron la noticia, estaba en una casa de seguridad en Tijuana.
Me dijeron que Ramón había caído, que estaba muerto. Y yo, en lugar de llorar, en lugar de sentir tristeza, lo único que sentí fue alivio. Alivio de que no había sido yo. Alivio de que todavía estaba vivo. Y también sentí algo más. Sentí que se acercaba mi final. Que si habían matado a Ramón, que era más cuidadoso que yo, entonces a mí también me iban a matar pronto. Benjamín fue capturado un mes después. Lo agarraron en Puebla. Estaba escondido en una casa con documentos falsos, con cirugías plásticas en la cara, con el pelo pintado. Pero alguien lo delató. Siempre hay alguien que te delata. Lo llevaron al altiplano. Lo sentenciaron a 22 años. Y desde entonces está encerrado. Yo quedé solo manejando lo que quedaba del cártel de Tijuana. Pero ya no era el cártel de antes. Ahora éramos apenas un grupito desorganizado, perseguido, debilitado. El cártel de Sinaloa aprovechó y empezó a quitarnos territorio. Empezó la guerra. Y esa guerra fue brutal. Entre 2002 y 2008, murieron más de 5,000 personas en Tijuana por la guerra entre cárteles. 5,000. Ejecutados, descuartizados, colgados de puentes, disueltos en ácido. La ciudad se convirtió en un infierno. Ya no era solo cosa de narcos. Ahora morían civiles, taxistas, comerciantes, estudiantes, cualquiera que estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y yo seguía dando órdenes, seguía mandando matar, seguía tratando de mantener el control, pero por dentro ya estaba muerto. Ya no dormía, ya no comía. Solo coca, alcohol y violencia. Eso era lo único que me mantenía funcionando. Hasta que un día, en 2006, recibí una llamada. Era un número que no conocía. Contesté con precaución. ¿Ramón Arellano?, dijo una voz al otro lado. ¿Quién habla?, pregunté. Soy el agente Morris, de la DEA. Necesitamos hablar. Tengo una propuesta que te va a interesar. Colgué. Pero la llamada siguió llegando. Todos los días. A diferentes horas. En diferentes números. Hasta que un día, cansado, harto, decidí contestar. ¿Qué quieres?, le dije. Quiero ofrecerte una salida, respondió. Una salida de todo esto. Una oportunidad de empezar de nuevo. Una vida nueva en Estados Unidos, con protección del gobierno, con una identidad nueva. Todo lo que tienes que hacer es cooperar con nosotros, darnos información, testificar contra los que quedan del cártel. Y a cambio, tú vives. Tú tienes una segunda oportunidad. Me reí. Me reí porque sonaba absurdo. Yo, traicionando a mi familia. Yo, convirtiéndome en soplón. Yo, trabajando para los gringos. Era imposible, era impensable. Vete a la verga, le dije. Y colgué. Pero esa llamada se quedó en mi cabeza, porque por primera vez en años, alguien me estaba ofreciendo una salida. Una forma de dejar de correr. Una forma de dejar de mirar sobre mi hombro esperando la bala que me iba a matar. A pesar de mi resistencia interna a reconocerlo, y aunque insistía en afirmar mi inquebrantable fidelidad hacia mi grupo, la realidad es que la duda ya había germinado. Con el paso de los días, esa inquietud maduraría hasta transformarse en la encrucijada más compleja de mi existencia. Aquella determinación que garantizaría mi continuidad, pero que al mismo tiempo marcaría mi destino de forma irreversible. El contacto se mantuvo constante. El enlace oficial demostraba una tenacidad notable, debo admitirlo. No recurría a la intimidación ni ejercía coacción alguna. Simplemente se limitaba a reiterar que la propuesta seguía disponible. Analízalo con calma, Ramón. Tus asociados ya han sido neutralizados. Tus compañeros ya no se encuentran presentes o están bajo custodia administrativa. ¿Qué margen de tiempo estimas que te resta? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Quizás 24 horas? Y su razonamiento era sólido.
Cada jornada que transcurría representaba una fortuna inmensa el hecho de permanecer activo. Las intervenciones de las fuerzas del orden eran rutinarias. Varias veces al mes me veía obligado a reubicar mi sitio de resguardo. La utilización del mismo dispositivo de comunicación por más de 2 días se volvió inviable. La confianza en mi círculo inmediato se había disuelto, consciente de que cualquier individuo podría estar intercambiando datos confidenciales. El cártel de Sinaloa había puesto precio a mi cabeza. $2 millones. Y $2 millones pueden convertir a tu mejor amigo en tu peor enemigo. Hubo un momento que me marcó. Fue en septiembre de 2007. Estaba en una casa en la colonia Cacho, durmiendo o intentando dormir. Eran como las 4 de la mañana cuando escuché los helicópteros. Ese sonido inconfundible de las aspas cortando el aire. Me levanté de un brinco. Agarré mi pistola y mi chaleco antibalas. Miré por la ventana. Había camionetas militares rodeando la cuadra. Soldados con armas largas bajándose. Luces rojas y azules por todos lados. Chingada madre, pensé. Aquí es donde me muero. Tenía 2 opciones: pelear o huir. Si peleaba, iba a terminar como mi hermano Ramón, acribillado en la calle. Si huía, tal vez tenía chance. Así que agarré lo poco que pude, metí la pistola en la cintura y salí por la puerta trasera. Brinqué la barda del patio. Caí en el callejón de atrás. Y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Escuchaba los gritos de los soldados detrás de mí. ¡Alto! ¡Deténgase! Escuchaba disparos. Las balas rebotaban en las paredes a mi alrededor, pero yo seguía corriendo. Llegué a una avenida. Paré un taxi. Le puse la pistola en la cabeza al chofer. Arranca o te mueres aquí. El pobre cabrón casi se orina del miedo. Arrancó y nos fuimos. Esa noche dormí en un hotel de mala muerte en la zona norte. Un cuarto mugroso que olía a humedad y a orines. Sin ventanas. Sin aire acondicionado. Con una cama que tenía colchón hundido y sábanas manchadas. Yo, que había dormido en mansiones, en hoteles de 5 estrellas, en casas con albercas y jardines, ahora estaba ahí, en ese agujero de mierda, con una pistola bajo la almohada y el corazón latiéndome como tambor. Y en ese momento, en esa noche oscura y solitaria, me di cuenta de algo. Ya no era el Rayo. Ya no era el sicario temido. Ya no era el jefe poderoso. Era solo un perro acorralado esperando el momento en que le darían el tiro final. Al día siguiente llamé al agente Morris. «Quiero hablar», le dije. «¿Dónde y cuándo?». Respondió él inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa llamada toda su vida. «En el centro comercial Plaza Río, en la cafetería del 3er piso. Mañana a las 2 de la tarde, y viene solo». Hubo una pausa. «Está bien, estaré ahí». Esa noche no dormí. Me la pasé pensando en lo que estaba a punto de hacer. Traicionar a mi familia, traicionar a mis hermanos, traicionar todo lo que había sido mi vida durante los últimos 20 años. Porque eso era exactamente lo que iba a hacer. No había forma de endulzarlo. No había forma de justificarlo. Era traición, pura y simple. Pero también pensé en algo más. En todas las personas que había matado. En todos los inocentes que habían muerto por mis órdenes. En las familias destrozadas. En los niños huérfanos. En las madres llorando a sus hijos. Y me pregunté, ¿acaso no merecía yo algo peor que la traición? ¿Acaso no merecía yo morir de la forma más brutal posible por todo lo que había hecho? Llegué al centro comercial con 1 hora de anticipación. Quería revisar el lugar, asegurarme de que no era una trampa. Me senté en la cafetería. Pedí un café que no me tomé. Y esperé. A las 2 en punto, vi a un gringo entrando. Alto, rubio, de lentes, vestido casual, jeans y camisa.
Parecía turista, pero yo sabía que era él. Se sentó frente a mí. «Ramón», dijo. «Agente Morris», respondí. Nos quedamos mirando unos segundos. Luego él habló. «Me da gusto que hayas decidido hablar. Eso dice mucho de ti. Dice que todavía tienes algo de humanidad, algo de sentido común». Yo me reí amargamente. «No me vengas con mamadas. Yo no estoy aquí porque sea buena persona. Estoy aquí porque me van a matar si no hago algo. Así que dime qué quieres y qué me vas a dar a cambio». Morris sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. «Esto es lo que podemos ofrecerte. Programa de protección de testigos. Nueva identidad. Documentos legales. Una casa en algún lugar tranquilo de Estados Unidos. Un trabajo. Un salario modesto pero suficiente. Y lo más importante, vida. Tú vives. Tú duermes tranquilo. Tú dejas de mirar sobre tu hombro. A cambio, tú nos das información, rutas, contactos, cuentas bancarias, nombres de políticos y policías en la nómina. Y cuando llegue el momento, testificas en corte contra los miembros del cártel que aún están operando». «¿Y mi familia?», pregunté. «¿Qué pasa con ellos?». Morris se puso serio. «Tu familia ya está acabada, Ramón. Benjamín está preso de por vida. Ramón está muerto. Los demás están escondidos o huyendo. No hay nada que puedas hacer por ellos. Lo único que puedes hacer es salvarte a ti mismo». Tenía razón. Maldita sea, tenía razón. «¿Y si digo que no?», pregunté. «¿Qué pasa si me levanto de esta mesa y me largo?». Morris se encogió de hombros. «Entonces te doy una semana. Máximo. Una semana antes de que el cártel de Sinaloa te encuentre. O antes de que el ejército te agarre. Y cuando eso pase, vas a pasar el resto de tu vida en una cárcel mexicana. Y créeme, las cárceles mexicanas no son amables con exjefes del narco. Te van a hacer pedazos, literal». Me quedé callado, pensando, calculando, y luego dije algo que nunca pensé que diría. «Está bien, lo voy a hacer. Voy a cooperar». Morris sonrió. Extendió la mano. Yo la estreché. Y en ese momento, en ese apretón de manos, firmé mi sentencia. No de muerte, sino de algo peor. De vivir para siempre con la carga de haber traicionado a los míos. Los siguientes meses fueron intensos. Me reunía con Morris y otros agentes de la DEA en lugares secretos. Casas de seguridad en San Diego. Hoteles en Los Ángeles. Oficinas gubernamentales en lugares que no puedo mencionar. Y ahí les conté todo. Absolutamente todo. Les di nombres, fechas, lugares. Les expliqué cómo funcionaban las rutas de tráfico. Les di números de cuentas bancarias en Suiza, en Islas Caimán, en Panamá. Les di nombres de políticos mexicanos que recibían millones del cártel, gobernadores, senadores, hasta un secretario de Estado. Les conté cómo funcionaban los túneles debajo de la frontera. Uno de esos túneles medía más de 1 kilómetro de largo, con rieles, con iluminación eléctrica, con ventilación. Parecía mina profesional. Costó millones construirlo. Y por ahí pasaban toneladas cada mes. Les di ubicaciones exactas de casas de seguridad, de bodegas donde se almacenaba la droga, de laboratorios donde se procesaba la coca. Y cada vez que yo daba información, ellos hacían operativos. Y cada operativo significaba arrestos, decomisos, golpes al cártel. Y yo sabía que cada arresto, cada decomiso, era porque yo había hablado, porque yo había traicionado. Y aunque Morris me decía que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando a desmantelar una organización criminal, yo sabía la verdad. Estaba siendo un soplón, un delator, un traidor. Hubo un momento especialmente doloroso. Fue cuando me pidieron información sobre mi hermana Enedina. Ella era la única que seguía operando el cártel desde las sombras. Era inteligente, cuidadosa. Nunca se exponía. Pero yo sabía dónde vivía. Sabía con quién se reunía.
Sabía cómo se movía. Morris me preguntó directamente, ¿puedes darnos información sobre tu hermana? Y yo me quedé callado. Porque una cosa era traicionar a sicarios, a distribuidores, a políticos corruptos. Pero traicionar a mi propia sangre, a mi hermana, eso era cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. No puedo, dije finalmente. Ella es mi hermana. ¿Es familia? Morris suspiró. Ramón, tú ya cruzaste esa línea cuando decidiste cooperar. Ya no hay vuelta atrás. O nos das todo o no nos das nada. Y si no nos das nada, entonces este trato se cancela. Y tú vuelves a ser un fugitivo. Me quedé mirándolo. Y luego, con la voz quebrada, con lágrimas que no había derramado en años, dije, está bien, te voy a decir dónde está Enedina. Y así lo hice. Le di la dirección de la casa donde ella vivía escondida en Guadalajara. Le di descripción de sus escoltas. Le di su rutina diaria. 2 semanas después, Enedina fue arrestada. Vi las noticias en la televisión. La mostraban esposada, con el pelo despeinado, con cara de furia. Y yo, viendo esas imágenes, sentí que algo dentro de mí moría. Algo que nunca iba a recuperar. Después del arresto de Enedina, todo se aceleró. La DEA me sacó de México casi inmediatamente. Fue en noviembre de 2008. Me recogieron en una casa de seguridad en Tijuana a las 3 de la madrugada. 2 agentes gringos, uno de ellos Morris. Es hora de irnos, me dijeron. Ya no es seguro que sigas aquí. El cártel sabe que alguien está hablando. Todavía no saben que eres tú, pero es cuestión de tiempo. Me subieron a una camioneta con vidrios polarizados. Cruzamos la frontera por un punto que no era garita oficial. Un camino de terracería en medio de la nada, vigilado por agentes federales gringos. Ni siquiera me revisaron el pasaporte. Simplemente pasé. Y así, sin despedirme de nadie, sin llevar nada más que la ropa que traía puesta y una mochila con documentos falsos, dejé México. Dejé todo lo que había sido mi vida. Me llevaron a una casa en las afueras de San Diego. Una casa normal, de clase media, en un vecindario tranquilo donde los vecinos cortaban el pasto los sábados y sacaban a pasear a sus perros por las tardes. Ahí me quedé encerrado durante 6 meses. 6 meses preparándome para testificar. 6 meses memorizando fechas, nombres, eventos. 6 meses siendo interrogado una y otra vez por fiscales federales que querían asegurarse de que mi testimonio fuera perfecto, irrefutable. Me dieron una nueva identidad. Ya no era Ramón Arellano Félix. Ahora era Robert Miller, ciudadano americano nacido en Texas, trabajador de construcción retirado. Me dieron un pasaporte, una licencia de conducir, un número de seguro social. Toda una vida inventada en papeles oficiales. Me enseñaron mi nueva historia. ¿Dónde había nacido? ¿Dónde había ido a la escuela? ¿Qué trabajos había tenido? Hasta me hicieron memorizar nombres de familiares falsos por si alguien preguntaba. Y luego vino lo más difícil. Cambiar mi forma de ser. Porque yo había sido Ramón Arellano, el Rayo, durante toda mi vida. Había caminado con prepotencia. Había hablado con autoridad. Había mirado a la gente directo a los ojos sabiendo que me temían. Pero ahora tenía que ser Robert Miller, un tipo común y corriente que pasaba desapercibido. Tuve que aprender a bajar la mirada, a hablar quedito, a no llamar la atención. Me cortaron el pelo diferente. Me hicieron teñirlo de un color más claro. Me hicieron usar lentes aunque no los necesitaba. Me hicieron vestir como gringo promedio. Jeans Levi's, camisas a cuadros, botas de trabajo. Me veía al espejo y no me reconocía. Y esa era exactamente la idea. En abril de 2009 testifiqué por primera vez. Fue en una corte federal en San Diego.
El juicio era contra 5 miembros del cártel de Tijuana que habían sido arrestados gracias a la información que yo había dado. Yo estaba tras un vidrio especial, con distorsión de voz, para que no pudieran reconocerme. Pero igual los veía a ellos. Y ellos sabían que alguien del interior estaba hablando. El fiscal me hizo preguntas durante 3 días completos. ¿Puede describir la estructura del cártel de Tijuana? ¿Puede explicar cómo se movía la droga? ¿Puede identificar a los acusados y explicar cuál era su rol? Y yo respondí todo, con lujo de detalle, con fechas exactas, con nombres completos. Los abogados defensores trataron de desacreditarme. Este testigo es un criminal confeso, es un asesino. ¿Por qué deberíamos creerle? Y tenían razón. Yo era todo eso, pero también tenía pruebas, documentos, fotos, videos, grabaciones. Todo lo que había entregado a la DEA durante meses. Los 5 acusados fueron sentenciados. 1 a cadena perpetua. Los otros apenas de entre 20 y 40 años. Y yo recibí mi recompensa. Inmunidad total. No sería procesado por ninguno de mis crímenes en Estados Unidos. Y México había aceptado no pedir mi extradición a cambio de mi cooperación. Después de ese juicio, vinieron más. Testifiqué en 7 casos diferentes entre 2009 y 2012. Cada vez con la misma rutina. El vidrio, la voz distorsionada, las preguntas, las respuestas, las miradas de odio de los acusados que sabían que alguien los había vendido, pero no sabían exactamente quién. Hasta que en 2013, durante un juicio en Los Ángeles, alguien me reconoció. A pesar del vidrio, a pesar de la voz distorsionada, uno de los acusados me señaló y gritó: «Ese es el Rayo. Ese hijo de puta es Ramón Arellano». El juez ordenó silencio. Los marshals sacaron al tipo de la sala, pero el daño ya estaba hecho. Mi identidad había sido comprometida. Esa noche los agentes del programa de protección de testigos me sacaron de mi casa en San Diego. «Ya no es seguro aquí», me dijeron. «Te vamos a reubicar». Me llevaron a un aeropuerto privado. Me subieron a un avión pequeño y me llevaron al Medio Oeste, a un pueblo de Kansas cuyo nombre no puedo decir. Un pueblo de 3,000 habitantes, donde todos se conocen y donde un mexicano con acento es tan común como un extraterrestre. Me pusieron en una casa prefabricada en las afueras del pueblo. Me dieron un trabajo en una ferretería local. $8 la hora organizando clavos y tornillos. Yo, que había manejado millones de dólares, que había tenido mansiones y camionetas de lujo, ahora estaba ahí, en ese pueblito olvidado de Dios, ganando $300 a la semana. Los primeros meses fueron un infierno. No conocía a nadie, no tenía con quién hablar. El idioma era problema porque mi inglés era malo. La gente del pueblo me veía raro, con desconfianza. ¿De dónde eres?, me preguntaban. «De Texas», mentía. «¿Qué haces aquí?». «Busco empezar de nuevo». Y ahí quedaba la conversación. Las noches eran lo peor, porque en la noche, cuando no había distracciones, cuando no había nada que hacer más que estar solo con mis pensamientos, ahí era cuando los fantasmas llegaban. Las caras de todos los que había matado, los gritos de los que había torturado, la mirada de Enedina cuando la arrestaron, la voz de mi hermano Benjamín la última vez que hablamos por teléfono antes de que lo capturaran. Empecé a tomar de nuevo. Whisky barato que compraba en el Walmart. Me lo tomaba solo en mi casa, frente al televisor, viendo programas en inglés que no entendía. Y cuando estaba suficientemente borracho, cuando el dolor era insoportable, lloraba. Lloraba como no había llorado desde que era niño. Intenté suicidarme una vez. Fue en 2015. Tomé todas las pastillas para dormir que tenía.
Me acosté en la cama esperando no despertar. Pero desperté, en un hospital. Los doctores me habían hecho lavado de estómago. Me habían salvado la vida. Y yo, en lugar de estar agradecido, estaba furioso. Porque no quería vivir. No quería seguir cargando con esta culpa, con este peso, con estos recuerdos. Me mandaron a terapia. Un psicólogo del gobierno. Un tipo joven, gringo, que no tenía ni idea de lo que yo había vivido. Tiene que perdonarse a sí mismo, me decía. Tiene que entender que tomó la decisión correcta, que salvó vidas al cooperar con las autoridades. Pero yo sabía que eso era mentira. Yo no había salvado vidas. Yo solo había salvado mi propio pellejo. Había traicionado a mi familia para no morir. Eso era todo. No había nobleza en eso. No había redención. Los años pasaron. 2016, 2017, 2018. Todos iguales. Todos vacíos. Me levantaba, iba a trabajar. Regresaba, tomaba, dormía y repetía. Como robot. Como zombie. Viviendo pero no vivo. En 2019 me llegó la noticia. Mi hermano Benjamín había muerto en prisión. Cáncer. Tenía 58 años. Los guardias dijeron que murió tranquilo, dormido. Pero yo sé que eso es mentira. Nadie muere tranquilo en prisión. Especialmente no un capo del narco. Seguro murió solo, con dolor, odiando al mundo y odiándome a mí por haberlo traicionado. No pude ir al funeral. Ni siquiera pude mandar flores. Porque Robert Miller no tiene familia en México. Robert Miller no tiene pasado. Robert Miller solo existe en papeles. Ahora tengo 58 años, la misma edad que tenía Benjamín cuando murió. Sigo viviendo en ese pueblo de Kansas. Sigo trabajando en la ferretería, aunque ya no lo necesito porque el gobierno me da una pensión. Pero trabajo porque si no, me vuelvo loco. No tengo amigos, no tengo familia, no tengo a nadie. Vivo solo en mi casa prefabricada con las paredes delgadas y el techo que gotea cuando llueve. Mi única compañía es la televisión y el whisky. Y los fantasmas, siempre los fantasmas. A veces me pregunto si valió la pena. Si esta vida vacía y solitaria es mejor que haber muerto como mi hermano Ramón, peleando en la calle. O como Benjamín, pudriéndose en prisión. Y la verdad es que no lo sé. Porque esto que tengo no es vida, es solo existir. Es solo respirar día tras día sabiendo que no hay redención posible. Que no hay forma de borrar lo que hice. Ni lo que hice como sicario, ni lo que hice como traidor. El gobierno me ofreció una nueva vida. Y técnicamente me la dio. Pero lo que no me dijeron es que una nueva vida no borra la vieja. Los recuerdos siguen ahí. La culpa sigue ahí. El dolor sigue ahí. Y no hay programa de protección que te proteja de ti mismo. Esta es mi confesión. Esta es mi verdad. Yo soy Ramón Arellano Félix, el Rayo. Maté a más gente de la que puedo contar. Torturé. Destruí familias. Sembré terror. Y luego, cuando me vi acorralado, traicioné a los míos para salvarme. No soy héroe. No soy víctima. Soy simplemente un monstruo que tuvo la suerte de seguir respirando cuando debería estar muerto. Y si estás viendo esto, si estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo. El narco es una mentira. Te vende sueños de dinero fácil, de poder, de respeto. Pero lo que no te dice es que ese dinero está manchado de sangre, que ese poder es ilusión, que ese respeto es miedo, y que al final todos terminamos igual, muertos, presos o traicionando a los que amamos. Yo elegí la tercera opción, y créeme cuando te digo que es la peor de todas, porque la muerte es rápida. La prisión tiene fecha de salida. Pero la traición te persigue cada día de tu vida. Te mira en el espejo, te susurra en la noche y nunca, nunca te deja ir.
Así que si eres un morro que está pensando en entrarle al negocio, si crees que vas a ser diferente, que a ti no te va a pasar lo que a mí, déjame decirte algo. Estás equivocado. Vas a terminar muerto, preso o como yo, viviendo una mentira, escondiéndote, odiándote, deseando haber tomado otro camino. Esta fue mi vida, este fue mi infierno, y ahora es mi condena eterna. Yo soy el rayo, y esta es mi confesión final.